Hoy hemos presentado la primera edición del Influence Marketing Scope, la primera vez que lo realizamos en España. Lo hicimos el año pasado, lo presentamos en este 2024. Después de llevar 16 años analizando todo lo que sucede en el mundo de las relaciones públicas, analizando las consultoras de comunicación y las agencias de PR, apareció en un momento dado si empezábamos a analizar todo el mundo de la influencia de los influencers dentro del estudio de PR o hacíamos un estudio específico para esta disciplina. Nos lanzamos a la aventura, lo hemos hecho al mismo tiempo y de forma simultánea en Brasil y en España. Esta es la primera edición. Y hemos presentado las grandes tendencias. Los anunciantes cada vez van invirtiendo más en influence marketing, ya un 0,08 de lo que facturan ya lo reinvierten en sus presupuestos. De esas dos cifras, lo que sacamos, el dato importante, el dato relevante es el ratio de inversión, presupuesto frente a facturación. Ese ratio es un 0,08. ¿Qué significa ese 0,08? Que de 100 euros que factura una compañía, 0,08 lo reinvierte en su presupuesto de influence marketing. Todavía queda un reto muy importante, que es la profesionalidad de la propia disciplina, algo lógico en una disciplina tan joven. Y bueno, por hablar un poco más de datos, hemos comentado que al final un anunciante ha empezado a incluir influence marketing en su estrategia en 2018 de media, ha realizado unas 20 prácticamente acciones distintas y ha trabajado casi con 55 influencers distintos a lo largo del año, es decir, 3 influencers por campaña más o menos. Y también hemos hablado de los influencers más destacados del mercado, María Pombo, Ibai Llanos y Suso Jones en el top 3. Ha hecho una ponencia Ana Iglesias, que también está dentro del top 10 de influencers Bueno, buenas destacados. tardes, yo soy Ana Iglesias. Hoy he dado una conferencia muy guay porque he sido elegida como una de las influencers más nombradas por el imaginario de las marcas. Al final, cuando una marca piensa en influencers, se acuerda de unos cuantos y una de ellas he sido yo, así que estoy muy contenta. La verdad que mi ponencia creo que ha sido interesante. He hablado sobre todo de los retos a los que creo que nos enfrentamos los influencers este 2024. Uno de ellos es la diferenciación, ¿no? Otro la fidelización y el mayor de todos la tranquilidad que creo que le tenemos que transmitir a las marcas. Así que no os lo perdáis, espero que lo veáis. Y al final diréis, bueno, pues esto es mucho, poco. Si lo comparamos con otros estudios que hacemos, en el Agency Scope, que también hacemos cada 2 años, hablando más de agencias creativas y de medios, este es el nivel de presupuesto que tienen los anunciantes en marketing y publicidad. Este es el presupuesto que suelen tener en comunicación y relaciones públicas, obtenido del PR Scope, y ahí veis el presupuesto que tienen en influence marketing. Si hiciésemos el ratio en los 3 campos, fijaros que es un ratio, en el caso de influence marketing, muy similar al ratio de comunicación, de los directores de comunicación y relaciones públicas. Y también ha habido una mesa redonda, creo que muy importante, con 2 grandes anunciantes, L'Oréal y Multiópticas, destacados con 2 de los grandes rankings del estudio, y han participado profesionales de agencias muy destacadas y bueno, que al final los anunciantes las tienen en estima tanto en la percepción como en la valoración con los clientes. Influencers más admirados por el sector, por profesionales de las empresas y de los anunciantes. María Pombo en primera posición, Ibai en segundo y Chuso en tercera. Más influencers destacados, y ahí es donde está Ana, que luego nos hará una ponencia, luego dentro del top 10 de influencer sorpresa, pues ya no están sorpresa. Compañías más valoradas por los anunciantes y por las agencias por las campañas que han hecho en el último año. Multiópticas ha sido la más mencionada, lo cual es muy positivo. También Multiópticas estará en la mesa redonda con Aurora. En segunda posición, L'Oréal, Miravía, Tous, Netflix y Vicio empatadas, por eso no hay tercera, porque hay muchas en segunda. Y luego lo que les preguntábamos era qué compañía consideraban que había desarrollado la mejor estrategia de influence marketing en el último año. L'Oréal, la más destacada, seguida de Zalando y de Mau San Miguel, por eso luego Amaya estará también en la mesa redonda. En el Grupo L'Oréal llevamos trabajando con una única agencia máster desde el año 2020. Veníamos de trabajar con 18 agencias diferentes
centralizamos todas en una única agencia en el año 2020, precisamente para tener sinergias, escalabilidad, tener más control, mucho más compliance en términos de transparencia, legalidad, etcétera. Y así trabajamos. Todas las marcas del Grupo L'Oréal trabajamos con una única agencia máster. En nuestro caso son KPIs que muevan la consideración en todo momento. No hablamos de alcances, no hablamos de reach, hablamos de KPIs como el VTR, el Engagement Rate, que son los que, para mi gusto, creo que mueven la consideración, que es de lo que se trata de la advocacy. Aquí veis las campañas más destacadas con nombres y apellidos, 3 en primera posición, están empatadas, Vicio, Miravia y Toast, las 3 con el mismo número de menciones, y luego hablaban de Zalando y Netflix con nombres y apellidos. En nuestro caso son KPIs que muevan la consideración en todo momento. No hablamos de alcances, no hablamos de reach, hablamos de KPIs como el VTR, el Engagement Rate, que son los que, para mi gusto, creo que mueven la consideración, que es de lo que se trata de la advocacy. Hablando de las agencias, pues creo que sobre todo hay 2-3 agencias un poco a destacar a nivel global. Al final, Sammy Rowe, una de las agencias más conocidas, Soy Olivia, al nivel Soy Olivia Creators como Soy Olivia Media Group. Human to Human, muy bien percibida, muy bien valorada y también muy bien percibida por los competidores. También aparece GoTalents, una agencia histórica, o un The Story Lab, que es la agencia mejor percibida por los profesionales de la competencia. Creo que está en nuestra mano el profesionalizar este sector, que como decíamos es bastante inmaduro en muchos aspectos, y es necesario, si desde las marcas, desde las agencias de representación tenemos marcados unos plazos de pagos por esas colaboraciones, porque hay que remunerarlas, es necesario que los creadores de contenido, los influencers que saben que están trabajando para esas marcas o para esas agencias de representación, tienen que cumplir con la normativa que tanto las marcas como las agencias están proponiendo. Nos hemos encontrado con algún perfil un poco celebrity que no ha querido pasar por esas cláusulas, vamos a decirlo. No hay ningún problema, el mercado es libre, hay muchísimas marcas con las que poder colaborar y hay muchos más creadores de contenidos con los que poder contar. Nos hemos encontrado alguna vez con algún creador de contenido, algún influencer o celebrity que no ha aceptado nuestros métodos de pago. No pasa nada, como digo, el mercado es libre y si no quiere aceptar las condiciones es totalmente libre de no querer colaborar con nosotros, pero repito, está en nuestra mano el educar a este mercado que todavía es bastante inmaduro en ciertos aspectos y bueno, pues en ello estamos. Y luego, si hablamos ya de agencias, 6 grandes rankings, las 3 agencias más conocidas por los anunciantes, Soy Olivia, Sammy Rowe y GoTalents, el top 3, conocimiento espontáneo, os podía mencionar todas las que querían. ¿Cuáles consideran los anunciantes que son más ejemplares? En este caso antes os presentaba, creo recordar, la tendencia 7, que era cómo definen los anunciantes a la agencia ejemplar y próxima al tipo ideal. Pues después de definirnos a la agencia ideal, les preguntábamos qué agencias se aproximaban a esa perfección. En este caso, Human to Human, Sammy Rowe y en tercer lugar, empatados, Thinkiverse y YouPlanet. Y luego las 3 agencias más atractivas para cambiar. Si tuviesen el anunciante que cambiar de agencia, ¿a qué 3 llamarían a una lista corta? Las más, es lo que llamamos nosotros atracción. Sammy Rowe en primera posición, Soy Olivia, y en tercera posición empatados, GoTalents y YouPlanet. Y los 3 últimos rankings, las 3 agencias mejor percibidas en el mercado. Este estudio analiza, por un lado, la percepción, el imaginario de las agencias, es esta parte, qué agencias están mejor percibidas en la mente de los anunciantes. Sammy Rowe, Human to Human y YouPlanet, top 3. El top 3 de agencias mejor valoradas por sus clientes, Thinkiverse, Human to Human y 50K. Eso es percepción, esto es valoración en el día a día. Y por último, las 3 agencias mejor percibidas por los competidores, por los profesionales de esta industria, por los profesionales de otras agencias. Hablando de otras agencias, The Story Lab en primera posición, Human to Human en segunda y GoTalents en tercera.
Si les preguntamos a anunciantes y a profesionales de agencias que con qué palabra definirían al influence marketing, solo nos podían decir 3. Esta es la nube de palabras que nos encontramos. Lo más mencionado, aquí los colores no importan, lo que importa es el tamaño: credibilidad, prescripción, cercanía, alcance, notoriedad. Esas son las palabras más mencionadas, más asignadas a influence marketing. Pero lo importante es ver, diferencias entre los anunciantes y los profesionales de las agencias. Los profesionales de los anunciantes, fijaros que comparativamente con los profesionales de las agencias hay diferencias. Cercanía aparece mucho más mencionado por los profesionales de las agencias, no tanto por los anunciantes. La parte de estrategia la mencionan mucho más los profesionales de las agencias, al igual que los conceptos como retorno y análisis. Sin embargo, los profesionales de las empresas, de los anunciantes, hablan más del concepto engagement, del concepto recomendación. Es importante porque al final son dos visiones de lo mismo, pero desde distintos prismas. Si les preguntamos a los anunciantes, en este caso son a los anunciantes, que de todos estos objetivos, ¿cuál sería el único, el primero, el principal, por el que invierten en influence marketing? Sobre todo, lo que mencionan es la visibilidad y el conocimiento, más de la mitad de los casos. Luego nos hablan de posicionamiento, imagen de marca, como segundo objetivo a la hora de invertir en influence marketing, y fijaros que al final conversión, ventas y el resto de objetivos ya están por debajo del 10%. Todavía esa parte de ventas y conversión, leads, todavía no es uno de los principales objetivos para invertir en influence marketing. Y si luego les pedimos, ¿vale? Nos has dicho cuál es tu principal objetivo y ahora cuáles son los KPIs que utilizas más para medir resultados, pues sobre todo son el alcance y el engagement, casi rozando el 90%. Si nos fuésemos a las slides anteriores y vieseis la nube de palabras por la que los anunciantes definían influence marketing, conceptos como alcance y engagement salían mucho también de forma espontánea. Sin embargo, los profesionales de las agencias no lo mencionaban tanto, hablaban mucho más de esta parte de retorno y análisis. Poco a poco iremos viendo, yo estoy seguro, en próximas ediciones, cómo toda esta parte de ventas, conversión, irá creciendo. Les hemos preguntado a los anunciantes que en qué año incorporaron influence marketing en su estrategia de comunicación. La media es en 2018, hace 5 años. La gran mayoría, casi más del 40%, nos dicen que empezaron a incluir influence marketing entre 2018 y 2020, algunos antes de 2015, pero poquitos, y también, fijaros que casi una cuarta parte lo que nos dijeron es prácticamente empezado a hacer influence marketing hace 1 o 2 años como mucho. También les hemos preguntado que cuántas acciones de influence marketing llevaron a cabo en el último año, en 2022, porque al final era el año completo y era lo que podían medir, ya que hicimos el campo a mitad de 2023. Nos decían que habían hecho una media de 18 acciones distintas, muchas. Fijaros que inclusive más del 10% nos decían que habían realizado más de 50 acciones distintas. Y que también cuando les preguntábamos cuántos influencers habían trabajado con ellos en esas acciones, un promedio de 55 influencers distintos. Fijaros que si hacemos un promedio entre el número de influencers y el número de acciones, pues prácticamente por cada acción 3 influencers distintos contratados y tenidos en cuenta. En cuanto al perfil de influencers con los que han trabajado, la verdad es que esto es una pregunta que, bueno, incluimos, pero yo no sé si vamos a seguir traqueándola, porque al final lo que nos decían es sobre todo lifestyle, luego famosos, celebrities o trending. Fijaros que bueno, va cayendo un poquito, pero al final es complicado, ¿no? Por ejemplo, Ana, ¿dónde está? Es lifestyle porque tiene su empresa de joyas, es celebrity, famosa, porque ganó un concurso de televisión, o es foodie porque ese concurso era de MasterChef. El perfil más utilizado sobre todo es el de influencer nativo, aunque fijaros que tampoco hay grandes diferencias, sobre todo influencer nativo, líderes de opinión, embajadores de marca, lo que menos utilizan son afiliados, esa parte de marketing de afiliación. Y por tamaño, sobre todo
Macroinfluencers, entre 100.000 y 500.000 seguidores, la práctica totalidad de los entrevistados, casi el 94%, seguido de los microinfluencers, entre 10.000 y 100.000, y después los fama influencers. Tener en cuenta que cuanto más número de seguidores también hay menos, luego es más complicado trabajar con ellos, y que cuanto menos número de seguidores tienes, si tienes que hacer una campaña de influencer marketing, te cuesta mucho más y es mucho más tedioso entenderme porque tienes que utilizar a muchos más. Si hablamos ya de las agencias, ¿por qué herramientas se guían a la hora de seleccionar agencia de influencer marketing cuando se plantean, bueno, pues tengo que empezar, cómo me guío, a quiénes llamo? Sobre todo por el trabajo realizado por la agencia, eso es lo más importante, no es tan importante decir quién eres, sino qué has hecho y que los casos hablen de ti, la experiencia y conocimiento personal de los entrevistados, muy importante también la recomendación de amigos, importante como siempre tener clientes satisfechos que te prescriban y también muy importante la cartera de influencers. Si les preguntamos cómo es la agencia ideal, lo que llamo siempre la agencia con la que casarse, con la perfecta, la carta a los Reyes Magos, creatividad e ideas innovadoras y que tengan conocimiento del mercado, del cliente, de la marca, es lo más importante. Estos son los aspectos clave tenidos en cuenta a la hora de definir la agencia perfecta. En un siguiente escalón, todo lo que es la parte de data, investigación, herramientas y la parte de servicio, que al final pues muchas veces es un commodity que todas las agencias lo ofrecen y todos los clientes lo valoran, y en una siguiente escala ya empiezan a hablar de la cartera de influencers, de la buena relación que tengan con ellos. En el día a día hay un gran nivel de satisfacción anunciante frente a su agencia con la que trabajan. Fijaros en esta primera línea, en el estudio que hemos hecho, el 55% de los clientes entrevistados recomiendan a su agencia entre un 9 y un 10, un 32% entre 7 y 8, ten en cuenta que lo llamamos neutrales, de lo que ojalá se sacasen en el colegio 7 y 8, los padres estarían muy contentos. Solo un 13% dicen que recomendarían a su agencia por debajo del 7. Luego un NPS muy elevado, Net Promoter Score, que al final son los prescriptores menos los detractores, muy similar al de otros estudios que hacemos, como el PR Scope o el Agency Scope, agencias de comunicación, agencias creativas. Y el nivel de satisfacción, al final, si recomiendan mucho los clientes a sus agencias, es lógico que casi pues, un 90% declaren, un poquito menos que un 90% declaren que están satisfechos, un poquito de mayor porcentaje en satisfacción y no tanto en muy satisfechos, pero fijaros que no existe ningún cliente de los 132 que digan estoy muy insatisfecho, y muy poquitos, prácticamente, por debajo del 2%, los que dicen que están insatisfechos. Un nivel de excelencia de las agencias con sus clientes enorme. Si los clientes están muy contentos, pues hay poca predisposición al cambio. La gran mayoría de los anunciantes dicen que no van a cambiar con seguridad y el resto prácticamente que no, probablemente. Sí que es verdad que hay un 11% de anunciantes que sí que dice que se está planteando un cambio. No es muy lógico si están satisfechos, pero generalmente en todos los estudios que hacemos siempre hay ese ratio, es que entre un 10, un 15% se suelen estar planteando un cambio. Y por último, en esta parte de las 10 grandes tendencias, les preguntamos a anunciantes en naranja y a profesionales de las agencias en azul que cuál era el gran reto que consideraban que existía en el influence marketing, y sobre todo los dos targets coincidían mucho, la profesionalización del propio sector. Al final es una disciplina joven que necesita irse profesionalizando poco a poco. Creo que después en una mesa redonda también se hablará de cómo se puede profesionalizar este sector. Es curioso que haya bastante coincidencia anunciante frente a agencias. Sí que es verdad que en las agencias se verbaliza mucho más, también más que los anunciantes, hacer frente a la saturación y a la fragmentación de audiencias. No es tanto un reto para el anunciante, pero sí para las agencias que están en el día a día. Algunos rankings. Y como ha dicho, pues yo soy creadora de contenido. Empecé en este sector porque monté mi propia marca de joyas. En 2016 monté 2 primeras
y fue a través de esta página que creé de Vendiendo Joyas, donde empecé en el mundo de la comunicación. Yo al final salía por Instagram, por Stories, cuando todavía no existían perfiles de marcas que salían en Instagram. Básicamente cuando yo empecé eran casi todo perfiles públicos y muy poquitas marcas, y al final bueno, pues fui un poco pionera en eso de salir hablando, estar pues transmitiendo un estilo de vida a mi audiencia. Al final no solo vendía productos, sino que también vendía pues un lifestyle que la gente pues le gustaba, admiraba, y a día de hoy somos más de 100.000 seguidores en 2 primeras. Después, en 2020, me apuntaron al casting de Masterchef y conseguí entrar pues en este programa de la televisión que es súper famoso y súper conocido, y gracias a eso pues se me dio la oportunidad de tener un altavoz con el cual decirle al mundo quién era yo y lo que estaba haciendo. Entonces fue a raíz de este momento del programa de Masterchef, que además coincidió que cayó en pandemia, donde conseguí crear pues una comunidad súper fiel, que les gustaba lo que hacía, que pues me querían, ¿no? Yo empatizaba con ellos, les contaba quién era yo de la manera más natural posible, y a día de hoy pues tengo una comunidad de casi 250.000 seguidores, que es muy poco comparado con todo lo que hay, pero bueno, es al final gente que me quiere y que está detrás de todo lo que hago, entonces estoy muy orgullosa de ello. Yo empecé con este Instagram súper casero en 2016, como os digo. Yo, a diferencia de otras personas, monté primero mi marca y luego me hice un perfil público, que muchas veces es al revés, ¿no? Primero nace el influencer y luego crea su marca. En mi caso fue un poco distinto, y también yo creo que esa ha sido la herramienta que me ha hecho ser, yo creo, lo trabajadora y currante que soy en el mundo de las redes sociales. Al final sé que hay mucho trabajo de fondo y que es muy importante cuidar tanto a las marcas como a la audiencia. Entonces, a día de hoy trabajo con muchas marcas, que además muchas de ellas son de agencias que estáis aquí. Y me gusta hacerlo muy bien, trabajar mucho y cuidar mucho tanto lo que publico como a la marca, que al final es pues un cliente y yo soy parte de su proceso de marketing. Después de todo este tiempo en las redes sociales he aprendido no solo de comunicación, que me encanta, y de hecho la comunicación me ha descubierto a mí, es una cosa que me apasiona, sino que también he aprendido de marcas, de fidelización, de objetivos, de estrategia, de muchísimas cosas, y gracias a estos learnings también destaco 3 retos a los que creo que nos enfrentamos los creadores de contenido. El primero de ellos es el de la diferenciación. Al final somos cada vez más players en este mundo de las redes sociales, cada vez hay más y más, y es muy importante contar algo distinto y sobre todo no centrarnos en un número de seguidores, porque al final, las herramientas como TikTok, Instagram con sus Reels y demás, cada vez hacen posible que se cree una comunidad más grande, aumentar en seguidores, pero sin embargo, el reto segundo que creo que tenemos que llevar a cabo los creadores de contenido es el de fidelizar a nuestra audiencia. Al final da igual si tienes muchísimos seguidores, si esos seguidores no creen en ti o si esos seguidores no consumen el contenido que tú subes. Tú puedes publicar muchísimas cosas y que luego te vean 3 personas y entonces no sirve de nada la comunidad que tienes. Entonces creo que es súper importante fidelizar a esta audiencia, que crean en ti, y al final, gracias a eso, pues generarle el tercer reto que considero, que es darle tranquilidad a las marcas, que al final lo que necesitan es que cumplamos un plan de marketing, unos contenidos, unas campañas, unos lanzamientos, y que es muy importante que nos lo tomemos con pues la seriedad que tiene, porque muchas veces yo sé que se concibe al influencer como una persona que es súper artista, que va por libre y hace pues un poco toda su manera, y yo creo que tiene que haber un entendimiento entre hacer las cosas a nuestra manera, porque conocemos a nuestra audiencia y al final tenemos que hacer de una campaña, hacerlo un poco nuestro. Pero a la vez hay que pues saber que, como digo, somos parte de un proceso de marketing y no todo el mundo pues se lo toma con la seriedad que tiene. De hecho, lo que os decía antes, yo creo que yo he aprendido mucho de cómo trabajar con marcas, porque yo primero creé mi marca
vi las necesidades que hay, entendí que no todo el mundo tiene la misma seriedad a la hora de trabajar y por ello a día de hoy no me fijo únicamente en que un seguidor tenga muchísimos seguidores, sino que me fijo en que esa persona tenga como cierta madurez a la hora de entender que tú estás apostando por él. Entonces, pues yo personalmente con mi marca lo vivo desde el otro lado y me gusta contar con perfiles que además de ser súper buenos, súper cracks en todo lo que hacen, estén comprometidos con lo que hay detrás. ¿Cómo lo hago yo con mi perfil público? Bueno, pues yo me posicioné desde un primer momento como un perfil emprendedor y luego pasé a ser un perfil foodie. Entonces, realmente yo lo que hago es que me muestro a mi audiencia como soy. Soy una persona muy sencilla y lo que considero es que soy como cumplidora de sueños. Yo quería emprender y monté mi marca de joyas. Yo quería estudiar cocina y al final, gracias a Masterchef, pues conseguí ganar un programa de la televisión. Entonces me posicioné en ese perfil foodie y entonces básicamente pues lo que hago es mostrarme como una persona terrenal, pero muy trabajadora y con unos valores muy marcados que intento transmitir en mis redes. Entonces, a día de hoy, ¿qué hago? Pues trabajo de manera planificada con marcas, trabajando mucho de fondo los briefings que hay, haciendo los míos también de cierta manera, como puedo, pero sobre todo siendo muy consciente de que ellos cuentan conmigo finalmente porque hay que cumplir unos objetivos de marketing. Entonces, bueno, por último, me gustaría hacer un símil por mi relación con la gastronomía. Al final, a mí me encanta el mundo de la cocina, por supuesto, y creo que la relación que hay entre un talento y una marca es la misma que debería haber, por ejemplo, si vamos a un restaurante. Da igual si tú pagas mucho o poco, si pagas lo que está establecido cuando vas a comer a un restaurante y comes bien, pero nada más, pues te vas a ir contento, pero sin más, ¿no? Pero si, por ejemplo, si te hacen la pregunta, oye, ¿te ha gustado este plato? ¿O repetirías, cambiarías algo del menú? Siempre te vas a ir más contento. Pues creo que de la misma manera, entre talent y marcas, debería haber una relación en la cual el talent, por ejemplo, ofrezca un poquito más. Oye, pues saco esto de manera orgánica, hago un contenido extra. Que, por ejemplo, la marca le dé feedback, tanto positivo como negativo, pero creo que al final sirve de mucho cuando una marca te dice, oye, esto me ha gustado mucho, o me gustaría invitarte a este evento porque sí, para, no sé. Creo que hay que establecer una relación un poquito más humana entre marcas y perfiles para que las colaboraciones salgan fenomenal y no solo bien. Pregunta para Ana, Jesús. Sí, el otro día Presidentex hablaba de que, y también UTEC hablaba, bueno, incluso también en la presentación de Influence del Institute se hablaba de que se pide que la regulación os enmarque mejor. La AUC, la Asociación de Usuarios, tenía muchas críticas hacia los influencers. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Creéis que os está afectando de alguna manera? La regulación de este sector. La regulación, y si estáis suficientemente regulados, ¿creéis? Bueno, a ver, creo que al final este es el mundo de las redes sociales es algo muy nuevo y que está completamente en proceso de regularse. Creo que nos van a acabar regulando muchísimo más. A día de hoy es verdad que se han metido ya bastantes leyes. Ahora tenemos que anunciar si es publicidad, si no, hay que declarar absolutamente todo. Entonces creo que ahora mismo estamos regulados, pero estoy segura de que nos van a regular muchísimo más. Y bueno, pues al final, para hacer las cosas bien, tiene que haber leyes y habrá que cumplirlas. Tampoco. Preguntas entre la perspectiva de las marcas y las perspectivas de las agencias, pero también intervenir y romper, porque seguro que también es bueno el contrapeso y la opinión. ¿Cómo buscáis desde las marcas influencers que puedan integrar de manera natural vuestras marcas y productos en sus contenidos? Bueno, pues yo por mi lado creo que hay pilares claves. Uno de ellos, por supuesto, es para mí lo más importante es que esté implementado dentro de la estrategia del plan de marketing anual, o sea, que tenga una coherencia con el resto de palancas con los objetivos de la marca, porque al final hacer cosas por hacer no tendría ningún sentido, o sea, tiene que ir al final con una coherencia. Segundo es crear experiencias, ¿no? Y que sorprendan no solo al cliente final, sino a ellos mismos, porque cuando tú sorprendes a los perfiles, a influencer marketing, estás sorprendiendo también al cliente final de una manera mucho más orgánica y real. Y luego, por último, pues por supuesto, al final crear esa estrategia a largo plazo
ser constante también y al final evolucionar, ¿no?, con el mercado, evolucionar con lo que el cliente también está buscando, y esa naturalidad significa que a veces hay que dejar un poquito ese briefing de lado, por así decirlo, dar posibilidad y flexibilidad al perfil para que pueda también adaptarlo a su forma de verlo y al final pues que sea mucho más orgánico de cara al cliente final. En el caso del Grupo L'Oréal, o sea, no podemos olvidar que estamos hablando de personas. Trabajamos en un entorno de relaciones humanas y qué duda cabe que a la hora de escoger un perfil hay una parte, un intangible que tienes que pesa mucho, ¿vale?, a la hora de escogerlo. Pero gracias al desarrollo y la evolución nos basamos mucho en tecnología. Al final tenemos muchas herramientas que identifican, que nos dan datos de afinidad, de audiencias, de con qué tipo de marcas, con qué tipo de valores se asocia más a un influencer. Y gracias a este tipo de tecnología, pues afinamos un poco más, juntamos un poco más el soft skills, vamos a decirlo, de esa parte humana, junto con la tecnología que nos devuelve un poco el perfil de influencer perfecto. Y luego también creo que hay que diferenciar, porque ¿por qué escoges a un influencer? ¿Es por el influencer o la audiencia que tiene? Es un poco la eterna pregunta, ¿no? Nosotros ahora en L'Oréal pues tenemos desarrollado un estudio de sociovisión que nos identifica las audiencias en base a ciertos parámetros de actitudes que tienen, ¿vale? No, de gustos, no tanto por perfiles sociodemográficos, sino más por tipo de actitudes. Y nos ayuda mucho a identificar cuando coges un perfil, ese perfil reúne ese tipo de audiencia o es su audiencia la que es realmente como quiere L'Oréal que sea. Entonces, bueno, creo que es una muy buena pregunta a lanzar y donde tenemos que seguir explorando, desde luego. ¿Desde las agencias? Bueno, ¿se me oye, no? Sí. Perdón, lanzo aquí por el Valeria de la Maya. O sea, sin duda el mercado, la industria del influencer, nosotros en Soybrigue queremos que se autorregula. O sea, si, por ejemplo, Ana, estamos trabajando años de la mano, y voy a hacer un ejemplo muy claro. Dice que lo que le gusta es cocinar a gas. Será raro que publique una vitrocerámica, ¿no? O sea, la propia audiencia se le echará encima y le será malo para la marca y para el creador de contenido. Entonces, es verdad que Internet, dentro de todas las cosas que tiene, que efectivamente existen sus bemoles, el influencer marketing y el mundo del creador de contenido es un mundo que se autorregula en cuestión de autenticidad. Yo creo que la parte de contenidos también es algo importante, cogiendo un poco el lema de TikTok, que es haz TikToks, no publi, es algo que nosotros en la agencia llevamos siempre en bandera, ¿no? O sea, haz contenidos, no publicidad. Cuando la marca entiende que para hacer influencer marketing hay que hacer buenos contenidos y que la audiencia tiene que recibir esos contenidos como si fuera un contenido orgánico del propio creador, es cuando realmente para mí surge la magia, ¿no? Porque al final al consumidor le da igual que sea publi. Si lo que le está aportando es contenido, le parece ok. Incluso muchos de la audiencia se alegra de los propios creadores que trabajan con marcas. Entonces, para mí la clave de todo esto es en realmente conseguir que las marcas confíen en hacer contenidos. A mí personalmente me parece el hot topic, ¿no? O sea, yo creo que si hay algo de lo que deberíamos estar hablando es de autenticidad y de cómo se genera contenido de valor para el usuario, ¿no? No sé si es controvertido o no, pero la realidad es que estamos viendo un momento donde está este influencer fatigue, que estamos empezando a ver que los consumidores perciben cierta sobresaturación en los contenidos excesivamente publicitarios en algunos perfiles y determinado tipo de contenido, ¿no? Entonces, creo que tenemos una responsabilidad, no solo los influencers, que por supuesto, pero también las marcas y las agencias, ¿no? Primero, cómo seleccionamos esos perfiles, como decía Maya, hay tecnología y hay una pata cuantitativa y una cualitativa que tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar el perfil. Y luego está lo que decía Ana, ¿no? Para mí la palabra clave es la co-creación del contenido, es decir, no briefemos a los influencers, escuchemos lo que los influencers tienen que decir, ellos conocen a su audiencia, conocen qué es lo que va a funcionar en sus canales y co-creemos de forma conjunta. No me ha encantado oírte decir feedback, eso es algo que se lo decimos constantemente a las marcas, es que los influencers reciben un montón de feedback sobre el producto, sobre la campaña, escuchémosles qué tienen que decir, qué está opinando la gente en sus propios canales y para eso contamos con los influencers, no solo este alcance. O sea que yo creo que seleccionar bien y co-crear sería para mí clave.
Vamos a pasar a otro tema, pero muy relacionado con este, que es todo el tema de los datos y las analíticas. Voy a empezar también por los anunciantes. Hemos visto cómo la medición del retorno de inversión en marketing de influencia se vuelve cada vez más sofisticado, con un enfoque en métricas más allá de simplemente el alcance y la participación, como las conversiones y el valor de ciclo de vida del cliente. ¿Cómo medís el ROI y el éxito en este territorio? ¿Cómo evalúan el ROI frente a otras marcas de publicidad, los anunciantes? ¿Y qué métricas e indicadores consideráis más importantes al medir el éxito de una campaña de marketing de influencia? ¿Utilizáis herramientas a la hora de medir estas campañas? Muchas preguntas, pero al final es toda esa parte de los datos y las métricas. Por supuesto, o sea, yo creo que al final ahora mismo no podríamos vivir sin ello. O sea, creo que hay herramientas que a mí un poco a salvarnos también la vida, porque, bueno, aquí por ejemplo está Manuel de Planta, que es la herramienta que utilizamos a día de hoy, y la verdad que yo vengo de hace 6 años cuando empezamos a implementarlo y lo hacíamos con Google Analytics, un poco veíamos qué iba pasando, eran datos que realmente eran muy relativos, pero que no tenías un dato real, ¿no? Que al final es lo que nos aporta que también podamos seguir invirtiendo. Eso es una realidad, que al final las marcas, a través de esos datos, los que nos permiten que confíen en nosotros de manera interna y que podamos seguir avanzando dentro de la estrategia, ¿no? Y luego, bueno, pues nosotros que somos una marca que es retail, básicamente también, es verdad que ese dato al final cuesta a día de hoy llegar a entenderlo y analizarlo, es verdad que, bueno, pues hay progreso, ¿no? Y ojalá en un futuro podamos tener también ese dato real, ¿no? Pero bueno, pues a día de hoy también esa ruptura de stock, ¿no? Cuando al final todo el mundo quiere llevar el mismo modelo porque todo el mundo lo está sacando, nos hace ir entendiendo también cómo funciona, ¿no? El mercado, ya no solo en e-commerce que convierte y es fácil, ¿no? Saberlo, pero también en retail, en los puntos de venta, cómo va evolucionando. Maya, desde L'Oréal. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos a día de hoy el 80% de nuestra media está modelizada. Es decir, tenemos modelos econométricos que nos dan el ROI del 80% de la inversión que tenemos en media. Y por supuesto, desde hace ya unos cuantos años, dentro de todas las líneas que tenemos de media, hay una parte que es de advocacy. Se está profesionalizando porque hasta ahora, con toda sinceridad, creo que no hemos dado todavía con la tecla de saber medir realmente bien cuál es el ROI de un influencer. Pero pues, por ejemplo, en un caso de multióptica, si tienes un retail propio, creo que es mucho más sencillo. En nuestro caso, al no tenemos venta propia, casi ninguna de las marcas, resulta más complicado. Pero otro indicador muy interesante que sí que vemos son los BLS, los Brand Studies que hacemos con las plataformas como un Meta o un TikTok, que sí que nos arrojan datos sobre el ad recall, favorability de tu campaña, reputación de marca. Son puntos proporcionales que nos dan este tipo de análisis, que nos van dando un poco de feedback, ¿no? O sea, efectivamente ese feedback de saber, oye, la influencia que he metido en esa campaña me está ayudando a generar valor de marca o a tener recuerdo de marca o intención de compra. Creo que son indicadores muy claves. Y respondiendo a la pregunta de cuáles son esos KPIs, hablamos mucho de alcance en influencers. Para mí el alcance no es una métrica de marketing de influencia, para mí es una métrica de media, ¿vale? O sea, es una métrica de tele, es una métrica digital, de social. Para mí el buen KPI para una buena campaña de influencer marketing es el engagement. O sea, conseguir realmente esa consideración. La duermes, el read lo puedes conseguir con la tele, con autor, con publicidad en social media, pero realmente ese nivel de conexión, de consideración, no se consigue con awareness, no se consigue con alcance. Y para mí, y creo que para el grupo L'Oréal, si tengo que decirte un KPI, pues quedarme con uno, pero que es el engagement. Importante. Luis, ¿vas a romper tú ahora aquí? No, No, te iba a decir que te ibas a estrenar. No era polémica. No, que, a ver, la parte de analítica y de datos ha sido importante y siempre será en marketing, porque al final el marketing es una ciencia y la ciencia necesita datos para tomar decisiones. Es verdad que ha habido muchas herramientas desde que comenzamos en 2017, ya había herramientas y estas herramientas han ido mejorando a lo largo del tiempo, como comentaba también Aurora, ¿no? Pues, por ejemplo, para la medición del ROI, el Influence to Store de Primetime, yo creo que es una revolución porque te permite poder saber el tráfico
que consigues de un usuario que ha interactuado con un contenido de un influencer que después ha visitado un punto de venta, ¿no? Entonces poder conocer cuánto tráfico consigue mover un influencer a un punto de venta, me parece que estamos cada vez más cerca de poder llegar a medir el ROI. Y luego, un poco por discrepar con Amaya, o sea, yo creo que sí que es verdad que el engagement es una variable súper importante. Lo que pasa es que creo que habría que entender bien a qué nos referimos con engagement, porque en un mundo en el que el consumo es de vídeo y que cada vez los usuarios consumen más vídeo, yo creo que la métrica que tradicionalmente se considera una métrica de engagement, que era el like, yo creo que es una métrica cada vez menos relevante, y para mí hay otras más relevantes, como por ejemplo el VTR, ¿no? El Video Through Rate. Si tú, pudiendo escaparte en TikTok hacia el siguiente vídeo, te quedas a ver un contenido de principio a fin, para mí no hay nada que demuestre que estás más engaged con ese contenido que quedarte a ver hasta el final, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos incorporar nuevas métricas que nos ayuden a medir efectivamente el engagement del consumidor, porque la realidad es que es un comportamiento menos natural dar un like en un vídeo, a todos también como usuarios, es menos natural dar a la pantalla, porque primero está el user interface no está diseñado así, se te para el vídeo si le intentas dar un like, entonces creo que es como más antinatural y hay otras métricas mejores. Yo creo que también, o sea, el sector ha evolucionado y también no podemos quedarnos en el dato del engagement rate que llevamos años dando, que es una formulita absurda que realmente no demuestra demasiado, ¿no? Por lo que decía Luis, que al final las cosas han cambiado, las plataformas han cambiado y por tanto nosotros tenemos que cambiar, ¿no? A mí, de repente, cuando nos piden una selección de perfiles, nos piden pues, perfiles por encima del 6% de engagement rate. Pero si tu objetivo a lo mejor es vender, yo sé que a lo mejor que otros perfiles que no tienen ese engagement rate venden más que lo que me estás pidiendo. Entonces, creo que no podemos coger los datos del engagement tal cual como se conocían antes, tal cual lo que ha dicho Luis, vamos, es que no puedo estar más de acuerdo. Si vamos por tiempo. O sea, yo apoyando tanto a lo que dice Luis como a lo que dice Amaya, yo creo que, de verdad, si lo trabajamos, que el mundo del influencer marketing está madurando en lo que es métrica, pero también es cierto que las agencias, y aquí creo que lo hemos hablado muchísimas veces en estos años, por ejemplo con Luis y yo en conversaciones, realmente cuáles son las métricas que está trabajando. O sea, cuando uno lee engagement rate, en el mercado se mide sobre seguidores, pero realmente no le llega a todo el mundo al que sigues. O sea, realmente estamos midiendo el dato de una forma válida, lo estamos midiendo de una forma inválida. Por ejemplo, lo que son demográficas. Hoy en día tú ves plataformas como TikTok y una cosa es la demográfica del perfil y otra cosa es la demográfica de los vídeos específicos, porque depende del IP donde los publiquen, donde se ve o no. Entonces sí es cierto que hay como un trabajo de mano de agencias y marcas de ir entendiendo en un mercado súper dinámico cuáles son las métricas válidas del momento. Y esto, en el 2015 que existimos, casi 9 años, ha cambiado, pero 2 veces al año. O sea, no es que cambie cada 4, es que estás al día y estás inventando y estás analizando métricas nuevas y viendo realmente qué ocurre, o estás dando un dato que no es real. Ahí, al final, también son responsables de todo esto y adaptarse a la legislación, ¿no? Y creo que todo esto hace un conjunto de cosas, porque por ejemplo con la nueva ley, que para mí hay cosas que no están bien planteadas para nuestro sector, como por ejemplo el tema de las bebidas alcohólicas en ciertos horarios, ¿no? No tiene ningún sentido en un mundo en que tú puedes poner paid media y aunque lo publiques a la 1 de la mañana, el usuario lo va a ver a las 6 de la mañana. Da exactamente igual cuando publiques, cuando estamos en un mundo donde después el algoritmo va enseñando los contenidos, ¿no? Pero hay formas de hacerlo. Las plataformas tienen formas para medir la edad de la que llegan las publicaciones, ¿no? Entonces, yo siento que estamos legislando muchas veces sin escucharnos al sector y creo que es importante también que demos voz a estas problemáticas, porque por supuesto a favor de legislar y los propios creadores también están a favor de todo esto. De todas maneras, vamos a hablar también de esto que estabais hablando, que al final todos nos podemos convertir en microinfluencers y la tendencia hacia microinfluencers continúa, ya que a menudo tienen audiencias más comprometidas y específicas en comparación con los macroinfluencers. Y vemos cómo las marcas están diversificando sus estrategias para incluir una combinación de ambos. Vamos a empezar ahora con las agencias. ¿Cuál es vuestra visión de los microinfluencers y cómo ayudáis a las marcas con las que trabajáis a resolver esos equilibrios? Sí. A ver, yo creo que los microinfluencers no son una tendencia, o sea, llevamos hablando de microinfluencers mucho tiempo, ¿no? Yo creo que o sea, son esenciales
por varias razones. O sea, todo depende del objetivo que tenga la marca en su campaña, pero evidentemente nosotros, por ejemplo, un caso real, si tenemos un cliente que quiere anunciar un producto de diabetes, pues no tiene ningún sentido que contratemos un macroinfluencer que no tiene diabetes y no puede hablar de la diabetes de una forma personalizada, ¿no? Entonces necesitas encontrar unos creadores de contenido, unos perfiles que tengan la legitimidad para hablar de ciertos temas, ¿no? Y por supuesto van a tener una conexión con su audiencia muchísimo mejor. La cosa no es si contar con microinfluencers, a veces la cosa es cómo encontrar a esos microinfluencers, ¿no? Porque un macroinfluencer es muy fácil, pero un micro pues a veces cuesta. O sea, en nuestro caso, por ejemplo, en Xiaomi lo que hacemos es escucha social súper avanzada, donde tenemos herramientas para identificar qué tipo de perfiles son influyentes en determinada conversación, ¿no? Pues un nutricionista, un dermatólogo, un fisioterapeuta, un montón de perfiles que a veces son complicados de encontrar, ¿no? Y que tienen esa legitimidad para hablar a los consumidores, pese a que no tengan a lo mejor 250 o 500.000 seguidores en sus redes sociales, ¿no? Entonces, contar con ellos, por supuestísimo, dependiendo del objetivo que tengas por la campaña. Y si son más o menos comprometidos que los macroinfluencers, pues yo creo que depende del caso, ¿no? Y depende del perfil. Puedes tener un perfil con 1 millón de seguidores súper comprometido y súper profesional, que va a trabajar fenomenal con la marca, y vas a tener algunos microinfluencers que están empezando, que no tienen mucha idea todavía de cómo funciona el sector y a los que hay que acompañar mucho para que hagan el delivery de una forma correcta, ¿no? Pero por supuesto habrá veces que la estrategia será multi-tier y otras veces donde los micro pues tengan muchísimo sentido. Yo creo que como decía Maya, o sea, tampoco es tendencia de ahora, que es un tier que ha existido de siempre y con el que se ha trabajado de siempre. Sí que creo que dependiendo de a qué fase del funnel, del marketing funnel te quieras dirigir con esa acción, hay veces que no son eficientes y trabajar un coste por 1000 views o un coste por 1000 engagements o un coste por 1000 impresiones que está demostrado de un perfil micro es mucho más caro que de un perfil top o un perfil macro. Ha habido, no sé por qué, como durante muchos años, como en medios o en artículos además, como mucha campaña pro micro que creo que sí que sirven, pero depende para qué y cómo los utilices, porque en determinados momentos los micros no son perfiles eficientes. O sea, por ejemplo, nosotros en Soy Olive, que existen ambas patas, tanto el servicio de marcas como la parte de representación, sino cualquier gran influencer ha pasado por microinfluencer, por lo cual es fundamental. O sea, nosotros el papel del creador de contenidos, alguien por primera vez abrió una cámara y grabó y le siguió a alguien. Sí es cierto lo que comenta Luis, de cara a las marcas que tienen su papel. O sea, no es lo mismo, dependiendo de la estrategia, dependiendo de, llámalo pirámide, mix, tirabuzón, clúster de influencer, como sea tu estrategia, cada tier de influencer sirve para algo. Servirán para posicionar, otros servirán para testar en diferentes audiencias, otros servirán para hacer más product placement o ser más repetitivos en lo que es la imagen, como hablábamos antes, el posicionamiento del conocimiento del producto, y cada uno de ellos te da algo distinto, como en la publicidad tradicional, pues cada uno de los soportes te aportaba algo diferente. Entonces, tendencia oriental, por favor de tendencia, lo que sí es el recurso y saber cómo utilizarlo. Desde las marcas, Amaya, yo sí tengo en la cabeza como que L'Oréal sí utilizáis muchos microinfluencers, ¿cómo lo solucionáis? ¿Cómo al final veis la autenticidad de esos microinfluencers y que encaje con los valores de la marca? O sea, efectivamente trabajamos con ese pirámide mix desde de arriba abajo y un poco como dicen mis compañeros, o sea, dependiendo del objetivo vas a activar un tipo de tier y otro. ¿Qué duda cabe que cumplen su objetivo? Sí, lo que tienes que tener claro es qué objetivo quieres cumplir cuando activas a microinfluencers. Pues si quieres alcance, pues no lo vas a conseguir. Si quieres trabajar consideración, si quieres trabajar o ver conversaciones o ratings and reviews, por ejemplo, que no estamos hablando de las reviews, pero las reviews no deja de ser un user-generated content, contenido generado por el usuario, pues a lo mejor tener una red de microinfluencers que es prueba tu producto y se encarga de dejar su opinión o compartir su opinión sobre un producto en otras plataformas que no sean redes sociales, pues
quizás sí te puedan interesar. Y luego también respondiendo a la pregunta, ¿no? También de cómo nos aseguramos de que son correctas, pues en el caso de L'Oréal pues, tenemos un mecanismo interno, hacemos una auditoría, un análisis a cada uno de los perfiles a los que contratamos, a los que se les paga por crear un contenido, se les hace una especie de análisis para ver exactamente un poco su huella digital, ¿no? De qué tipo de contenido comparten, qué afinidad tienen, si han tenido alguna polémica o no bueno, pues en el ámbito social, ya no solo en el ámbito digital, perdón, no solo en social media, sino en el ámbito digital, y de esa manera pues, nos aseguramos de que están alineados con los valores que desde L'Oréal queremos compartir. Otro tema importante que no quiero dejar de cubrir y que refleja el informe es la importancia que las marcas reconocen al valor de las colaboraciones a largo plazo con influencers en lugar de campañas únicas. Y las respuestas inciden que estas asociaciones a largo plazo pueden ayudar a construir una conexión más auténtica con la audiencia. Valoraciones de todo este tema de las relaciones a largo plazo. Yo creo que depende del propio creador si se cree de verdad la campaña y la marca, ¿no? Cuando el creador está a gusto con la marca, siente que es parte de algo y que le escuchan, creo que ahí es donde realmente el largo plazo tiene sentido, ¿no? Si lo único que hacemos es contratarles en one shots y ya está, pues quizá no tiene sentido a largo plazo, ¿no? Pero bueno, nosotros con Personal Ricard, con nuestra primaria, llevamos trabajando, no sé, muchos años con algunos perfiles, ¿no? Y al final la gente asocia perfiles a marcas, ¿no? Todo el mundo asocia a su solicitor porque lleva 4 años trabajando con la marca y ni siquiera tiene, bueno, ahora ya sí, pero nunca hemos tenido exclusividad de marcas, ¿no? Pero porque no hacía falta realmente. Cuando un perfil llevas 4 años trabajando con una marca es que el perfil se siente cómodo, pero claro, hay que darle también a la marca cosas. La gente también tiene que aprovechar pues, el PR con el perfil, ¿no? Pues, estar en los momentos importantes, pues sentir que al final es parte de un largo plazo, no que simplemente me están contratando X publicaciones al año y me olvido ya de lo demás. Yo creo que tiene pros y tiene cons. O sea, creo que es bueno porque te permite obtener economías de escala, o sea, porque al final un compromiso por parte de una marca a largo plazo con mayor contenido, o sea, cuesta menos comprar todo a la vez que ir comprándolo por separado. Lo que sí que es cierto es que a veces observamos que el interés comienza a decrecer a lo largo del tiempo y que el primer contenido te lo hacen muy bonito, el segundo ya es un poco menos bonito, el tercero pues ya empiezan a estar cansados porque igual como decía Sergio, pues lo han aceptado solamente por un tema económico, pero no es un producto que les encante y con el que estén identificados y los últimos contenidos suelen ser auténticas pesadillas. Yo creo que también es una responsabilidad de las marcas de seguir creándoles experiencias y seguir impactándoles de una forma diferente, que les haga sentir partícipes a ellos y diferentes por estar ahí y que luego se lo van a transmitir y van a seguir creando. Si tú al final dices estas publicaciones y siempre es lo mismo, pues obviamente en el tercer contenido ya no quieren hacer. Pero si tú le haces vivir una experiencia que ni él mismo se puede esperar vivirla, pues ahí es donde empieza la diferencia también como marca, ¿sabes? Y aquí, no, por favor. Perdón, añado que desde el momento en el que las marcas ya no somos la principal fuente de ingresos para muchos creadores de contenido, pues por como ejemplo de Ana, ¿no? Empezó siendo diseñadora y se ha hecho a sí misma. A lo mejor llega un momento que Ana no necesita las marcas porque es emprendedora y tiene ha sabido monetizar un poco su imagen. Desde el momento en que somos muy importantes todavía para las marcas, pero llegará un momento que no nos necesiten porque monetizan su contenido, por las plataformas se aportan por contenido, porque pues, tienen sinergias. Cuando en L'Oréal hicimos el año pasado una encuesta a influencers de todo el mundo y qué es lo que más valoraban de colaborar con las marcas, ¿vale? ¿Por qué van a seguir colaborando con una marca si ya no necesitan el dinero? Principalmente era relaciones a largo plazo y experiencias, por las dos cosas que más ponderaron por encima de todo. O sea, poder seguir con también, una marca. Sí, y también tiene que ser de nuestra parte como agencias. La verdad de Personal Ricard, nosotros el año pasado, haciendo las conclusiones del año, fue como no hemos aprovechado todas las oportunidades que hemos podido tener con los embajadores. Este año hemos dedicado parte del presupuesto a dedicar experiencias y fomentar que el día a día, o sea, no tener embajadores y ya está, sino de verdad creernos que son nuestros embajadores y trabajar en el día a día. Me están avisando que nos bajamos un poco de tiempo, pero sí que me gustaría terminar con un poco vuestra visión, cada uno de vosotros, un poco de una visión un poco más de futuro y que compartáis cómo veis la disciplina
retos futuro, como la veis, y que me parece que puede ser una buena forma de terminar. Empezamos ahora por ti, Javier. ¿Te parece? Bueno, vale. Como habíamos empezado por ayer, empezamos por allí. No, bueno, pues de cara al 2024, al final Influencer Marketing sigue siendo una palanca muy importante dentro del plan de marketing general. Una más, como digo, al final creo y siempre digo que tiene que ser dentro de una estrategia y no es la única palanca que te va a hacer vivir. Al final creo que tiene que ser una unión de todo, una coherencia, realmente una conexión, ¿no?, entre todas las palancas para que funcione. Seguir creando experiencias, como digo, pues para adaptarnos tanto a las plataformas como a los perfiles y a la forma de consumir actual. Si no estás ahí en el día, estás totalmente perdido. Tienes que seguir evolucionando en el mismo paso que evolucionan tanto los perfiles como las plataformas. Así que nada, bueno, se vienen retos muy guays de cara al próximo año y yo creo que, bueno, de cara al siguiente año, como todo evoluciona tan rápido, estaremos hablando de otras cosas totalmente diferentes seguramente. En nuestro caso te diría que tenemos dos principales retos. El primero es ampliar nuestro espectro de advocates, ¿vale? De advocates es los evangelizadores, influencers, no quiero decir influencers, ¿vale? Personas que hablan de tu marca en tu nombre. ¿Cómo ampliamos ese espectro? ¿Vale? El marketing de influencia es lo que es, pero es que hay mucho más de los meros perfiles de influencers o creadores de contenido. Entonces, pues ahí tenemos un gran reto en activar comunidades, verdaderas personas que compartan pasiones por un mismo tema y que tengan un poder de influenciar, ¿vale? No hablamos de influencers, hablamos de poder de influencia. Y el segundo reto que tenemos es cómo conseguimos estar en las conversaciones en las que tenemos que estar. Se habla mucho hay muchas conversaciones de belleza, hay muchas conversaciones de lifestyle, hay conversaciones de otros temas en los que a lo mejor la marca puede participar de una manera proactiva y a día de hoy no estamos siendo para nada parte de esa conversación que está teniendo el consumidor, en el que, ¿por qué no?, podemos aportar algo, siempre que sea pertinente, para que nos tengan esa consideración, ¿vale? Como no repetir la parte de consideración que creo que es muy, muy importante. Bueno, yo hablo más desde el punto de vista de agencia. O sea, para mí yo creo que tenemos otros muchos, pero si me tengo que quedar con dos grandes retos, ¿no? Uno es la medición, que ha salido antes, y cómo construimos modelos de atribución en el entorno del influencer marketing que vayan más allá del puro tráfico a web o a tiendas, sino realmente la conversión y cuánto es el valor que tienen los influencers en esa conversión y en cambiar la percepción de la marca y la consideración de determinados productos a largo plazo y no solo campaña por campaña. Y para mí otro gran reto, que me extraña que no haya salido a lo largo de hoy, pero que es la inteligencia artificial, ¿no? El cómo vamos a integrar modelos dentro de nuestras plataformas y de nuestra tecnología con inteligencia artificial que nos hagan ser, pues, más ágiles, mejores, más rápidos y donde podamos trabajar con mayor precisión incluso en determinadas áreas. Bueno, yo lo primero que quiero decir es, no hemos salido en ningún ranking porque en algunas salimos cuartos, pero Chenoa quedó cuarta en OT y ahora bien, está presentando el programa. Dicho esto, para nosotros las tres claves de estrategia en Keeper son, sin duda alguna, los contenidos. Creemos 100% en que estamos trabajando en el marketing de contenidos y por eso se ve reflejado en nuestras campañas. Por supuesto, la motivación del PR. Creo que somos una agencia líderes en PR y por eso también desde hace unos meses trabajamos junto a Petri de la mano. Para nosotros el PR, al igual que ha sido en los medios tradicionales algo fundamental, tiene que serlo dentro del sector de los influencers, ¿no? Y por último, pues para mí anticiparse las tendencias. El año pasado fuimos pioneros en establecer nuestro área de podcast, estamos trabajando en ella y siguiendo profesionalizándola porque creo que hay formatos como el podcast que aún no está explotado publicitariamente y que hay muchas oportunidades donde las marcas van a poder realmente conseguir grandes resultados. Y obviamente, pues a mí creo que es algo básico que estamos todo el sector pues trabajando en realmente demostrar que lo que hacemos, que nosotros lo sabemos, pues es 100% real y 100% efectivo. No estabais en los rankings porque no publicamos todos los rankings enteros, pero he presentado que estabais aquí porque es de las agencias más equilibradas del sector y por eso la importancia. El cuarto puesto participaba, no podía. Para mí, o sea, llevamos ya desde que empecé en HSH 7 años y siempre creo que
en algún momento se estabilizará y creo que no, creo que la mayor revolución en el influencer marketing va a suceder este año. Creo que también todo el tema de la inteligencia artificial creo que va a ser clave para transformar el sector. Creo que va a afectar obviamente a todas las disciplinas y ya se está implementando en muchas disciplinas, y creo que aquí nos va a permitir trabajar mucho en mejorar la eficacia y en mejorar la efectividad de las acciones, y creo que es sin duda para mí el reto que tenemos todos por delante. Y Javier, has tenido el primer puesto y ahora fíjate, lo tienes complicado después de todo lo que se ha dicho. A ver, yo rompo lanza a favor también de la parte del creador de contenido. Nosotros desde que creamos la compañía hace 9 años, esto es un mercado, perdón, hablo fatal, esto es un mercado que nace por audiencias creando contenido y que influencia el marketing. Es verdad que muchas veces desde las propias agencias se piensa poco en el creador de contenido, un mercado que lo mueve el creador de contenido. No sé, yo creo que el gran reto que hay de ahora en adelante, y que lo he oído siempre, es verdad que siempre lo hemos tenido muy en pena, es un poco entender la audiencia. El contenido está súper bien, la métrica está súper bien, pero al final la audiencia es lo que te dice hacia dónde va. Como un ejemplo, no sé si pasará a alguien de los que está aquí sentado o no, ¿vale? Pero igual que en el 2017 teníamos identificado Musical.ly, que luego se convierte en TikTok, o se hace el media con TikTok, yo hoy no tengo tan claro que tenga identificado cuál es la siguiente plataforma. O sea, no lo teníamos, yo eso me acuerdo en 2017 que lo teníamos como muy visto, y hoy en día no se ven tanto, entonces hay que seguir la audiencia. Yo creo que ese es realmente el gran reto que hay para hacer una influencia de marketing eficiente. Muy bien, pues muchas gracias. Como dice Aurora, en la próxima edición, pues seguramente que las preguntas que me han quedado en el tintero aquí escritas no serán las mismas, pero muchas gracias por estar con nosotros hoy, creo que ha sido muy interesante, y que cuando volvamos a hacer el estudio, pues que Multiópticas y L'Oréal sigan siendo marcas líderes, y que Samy Alliance, y Perspire, Experiment Human y Soy Olivia Media Group segáis siendo agencias líderes, que sigáis creciendo, y muchas gracias porque también os habéis apoyado a hacer el estudio, y sin vosotros no lo estaríamos presentando. Muchas gracias.